Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Y agradecemos que nos hayan invitado a hacernos un poco cómplices con este acto de terrorismo de los maestros. Y les voy a decir por qué. Yo creo que diciendo un poco con Irma, no creo que Choifet esté muerto de la risa. No creo que le dé absolutamente ninguna risa comprobar que hay maestros que piensan por cuenta propia y que tienen una enorme capacidad y que pueden construir un programa alternativo autónomo. Yo creo que al contrario, yo creo que justamente una parte importante de esa amargura reconcentrada que hay en todas sus expresiones es justamente este odio que le tiene a los maestros que piensan con cabeza propia. Hace poco, y antes incluso de haber oído lo que decía Irma, que trajo esto que alguien le dijo, yo pensaba empezar justamente con recordarles aquí algo que dijo Choifet hace unos poquitos días, cuando además con todo descaro se atrevió a ir a Chiapas a decir que estaba plenamente comprobado que la matanza de Acteal había sido un conflicto intercomunitario, que él claro que no había tenido nada que ver cuando él era secretario de Gobernación, todos lo recordamos, ¿no? El llamado señor de los 18 chinchones, que le vamos a llamar ahora, el borrachín cínico. Pues ahí mismo, en este marco, en una escuela en Chiapas, dijo que los maestros se estaban moviendo para sostener intereses particulares inconfesables y que la única acción alternativa que iba a haber será cumplir la ley a rajatabla. Yo creo que esto nos da la dimensión muy clara de lo que están entendiendo. Es decir, ya la última vez que estuvimos en el Congreso, en varios de los talleres, decíamos que no era ninguna casualidad que hubieran nombrado a Choifet secretario de Educación, no porque sepa nada de educación y porque seguramente no ha leído tal vez ni siquiera la Biblia, como el presidente Peña, que dijo que había leído la Biblia, que era el único. Yo creo que Choifet ni la Biblia ha leído, por supuesto, pero no tiene él nada que ver con la educación. Entonces, ¿por qué nombraron a Choifet? Bueno, porque es un excelente represor, es un hombre taimado, torvo, siniestro, y el objetivo finalmente, el fondo final de toda la reforma educativa, pues es poner en manos del Estado un instrumento constitucional ahora. No existe ningún país en el mundo en que la evaluación esté como un principio constitucional, porque esto es absurdo, es una aberración. La evaluación es un mecanismo que todos los profesores, todo aquel que hace algo, tiene que autoevaluarse. Esto es un proceso, no tiene nada que ver con los principios de la Constitución de equidad, de igualdad, de laicidad, de gratuidad, de obligatoriedad de la educación pública. Entonces, es un instrumento para justamente echar para afuera, despoblar, como dice el maestro César Navarro, a los maestros. ¿De qué maestros se quieren deshacer? Bueno, de estos, de los que piensan con cabeza propia, de los que son capaces de analizar su realidad, de compenetrarse con las comunidades donde trabajan, de entender los procesos sociales, las contradicciones, de romper el esquema del maestro reproductor, porque el Estado lo que quiere son maestros reproductores, que no piensen, que no cuestionen, que simplemente se paren frente a los niños
a repetir todo lo que en sus cursitos de capacitación les quieren meter en la cabeza. El maestro que no piense por sí mismo, el maestro que solo repita, el maestro que le diga a los niños pónganse a copiar toda la lección, pónganse a repetir esto y esto y esto. Bueno, entonces el PANAEC, el Programa Nacional Alternativo, es justamente lo contrario. Es la constitución del maestro como un sujeto autónomo. Y esto es muy peligroso. Yo diría que este puede ser casi un manual de terrorismo para los maestros, porque si los va a convertir en seres autónomos y los pone a pensar, pues claro que Choifet le tiene miedo, le tiene que tener pánico, porque un sujeto pensante, un sujeto autónomo, es capaz de crear y de transformar las cosas. Y bueno, esto es justamente el objetivo, yo creo, desde mi punto de vista, el objetivo y el impacto que debería tener el Programa Nacional Alternativo sobre todos los que lo leamos. El PANAEC es una construcción, como decía Irma, realizada durante muchos años por los maestros que se plantearon pues la necesidad de, aunque te estén dando clases y aunque tengan que evadir ciertos mecanismos, aunque tengan que hacer ciertos procedimientos, empezaron a soñar que era posible otra educación. ¿Y cuáles son los principios que nos plantean en términos generales que yo percibo en el libro? Bueno, primero, como nos planteaba el compañero Artemio, hay un diagnóstico sobre el desastre educativo que pesa sobre nuestras cabezas, con muchos datos, muy interesante, muy bien armado. Y después pasamos a esta parte del marco conceptual, donde yo veo que organizan el trabajo, organizan el cómo y sobre qué principios debe construirse una educación alternativa. A partir de, yo señalo unos 5 puntos que me parecen muy importantes resaltar. Uno sería la capacidad del conocimiento teórico crítico que tiene todo maestro frente a la realidad, a su entorno, a la sociedad en la que vive, a la comunidad, y que esto mismo, esta capacidad teórica crítica que tiene todo maestro frente a su propia realidad social, es parte importante del proceso educativo. En segundo lugar, la concepción de que no solo nos podemos quedar en estos procesos de reflexión teórica, aunque sean críticos, sino que la práctica educativa es justamente el elemento transformador, es decir, es el segundo paso a dar. Una cosa es quedarse en las reflexiones críticas, echamos todos muy a gusto el rollo, pero ¿y luego qué? Entonces, aquí es una parte fundamental, la práctica educativa como un elemento transformador. Después toman también esta parte importante, la concepción de que el trabajo como trabajo humano, como trabajo creador, es un proceso liberador, es decir, es a través del trabajo que los hombres se forjaron y es a través del trabajo que podemos también convertirnos en sujetos críticos y transformadores. En un cuarto punto hacen mucho énfasis en los elementos, como señalaba la compañera Irma, humanizantes de la educación. Yo los pondría en contra de esta visión predominante de las teorías del capital humano que conciben a la educación como una mercancía, como algo que se compra, como oferta y demanda, como capacidad adquisitiva, como inversión, como compra, etcétera, de este capital. Es decir, toda esta visión mercantil que prevalece hoy día sobre la educación. Por lo tanto, para ellos la educación y el ser social que participa en la educación, que se forja en la educación, se construyen desde el colectivo, no desde el individuo. Y en quinto lugar, avanzan también sobre una concepción que le llaman la educación para el buen vivir, que es algo que también hemos visto en los pueblos, en el MST, en los compañeros en Bolivia, en buena parte de los movimientos sociales contemporáneos con los cuales ellos han tenido también intercambio, han aprendido, han compartido experiencias. Y es importante decirlo, yo creo,
En general, a veces en México estamos un poco cerrados a las experiencias latinoamericanas, entonces me parece muy importante que justamente los compañeros recojan estas nociones que nos vienen y que han sido fraguadas en los movimientos sociales en América Latina. Después avanzan hacia lo que llaman el marco estratégico, donde establecen las condiciones y los procesos necesarios para el desmantelamiento de la educación neoliberal y las líneas de construcción de una nueva educación diferente. Avanzan hacia el marco pedagógico, que es la especialización de Irma, que no voy a comentar, y una quinta parte que le llaman el marco prospectivo, y aquí es donde me gustaría a mí relatarles algunas cosas, porque a mí me parece, y sería la crítica que les haría a los compañeros, que esta quinta parte, que se llama marco prospectivo, debían de haberla agrandado, debía de ser más importante, porque es justamente lo que ellos plantean, la práctica transformadora que han desarrollado. Son las escuelas integrales, que tuve el honor de conocer a los compañeros y de escuchar sus relatos, y ahí tienen una gran creatividad, ahí han desarrollado un conjunto muy importante de proyectos y nada más los mencionan, no nos traen en el programa ya el relato de estas experiencias que creo que son muy ricas. Tienen, por ejemplo, les voy a decir nada más, mencionar algunos de los que han echado a andar en este proceso. Tienen el programa emergente para el rescate educativo, tienen los centros de desarrollo de la creatividad, el arte y el deporte, los CEDECAD, tienen los centros de investigación política, pedagógica, sindical y cultural, los IPCs, no sé cómo les dirán, y tienen la Escuela Integral de Educación Básica, la EIEB. A esto, el taller de educación popular también, que he asistido a varios de ellos. Es decir, han generado una cantidad de procesos que permiten a los maestros desarrollar iniciativas, reunirse, discutir y aplicar todo esto que están construyendo como procesos alternativos. Tengo muchas notas que tomé ese día, no trataré de decírselas muy brevemente porque creo que me quedan 5 minutos, ¿verdad? Bueno, las escuelas integrales creo que son una experiencia muy interesante, los maestros que trabajan ahí, según entendí son 53 escuelas, hay un promedio de cerca de unos 500 maestros que están trabajando y tienen como 3,000 alumnos en estas escuelas, por ahí andan las cifras. Es decir, hay ya una experiencia concreta, específica, aterrizada, construida sobre las bases del programa. Los compañeros nos decían que para que estas escuelas integrales funcionaran, se tenían que haber generado las condiciones políticas para su desarrollo y sostenimiento. Esto es muy importante porque los proyectos autónomos a veces los imaginamos así muy en el aire y no generamos las condiciones políticas para su sostenimiento. Para ellos las condiciones políticas del sostenimiento son justamente en la primera etapa de la lucha, que fue el desarrollo de los compañeros para apropiarse del sindicato y transformar al sindicato y convertir al sindicato en el garante político de la acción alternativa en la construcción de las escuelas, en la construcción del programa y aquello que le da ese soporte político, es decir, el sindicato en Michoacán, los compañeros parten de la... Bueno, ojalá se apropiaran del CENTE, me parece que ese es el gran reto que tenemos todos, ojalá se apropiaran del CENTE y construyeran el programa alternativo de la educación para el país. Estoy hablando de que parten de la lucha que se origina en Michoacán, que es un poco el núcleo originario de este proyecto, que se ha extendido después a muchos compañeros en muchos estados. Entonces, en este primer momento, digamos, generan esas condiciones políticas que son la base del desarrollo, crear las condiciones, la resistencia, garantizar también que se cuente y que se generen los recursos y la infraestructura para desarrollarlas. Después, esta parte de las condiciones políticas la desarrollaron mucho los compañeros
porque se sienten muy orgullosos de esta posibilidad de apropiarse a través de la apropiación de su organización de representación originaria, recobrarla, eliminar la usurpación y a partir de ahí construir el proyecto de desarrollo educativo. A partir de ahí entonces los compañeros hablaban todos de un momento en que dijeron: empezamos la etapa en que vamos a quemar las naves. Tenemos ya suficiente acumulado, tenemos escrito, tenemos pensado, tenemos planteado que queremos una educación alternativa, pero llegó el momento de quemar las naves y lanzarse. Y entonces a ver quiénes se apuntan para desarrollar las escuelas integrales. Y allá se apuntaron los primeros voluntarios y les dijeron: bueno, órale, pues ¿en qué comunidades les van a abrir las escuelas? Pues yo la voy a abrir en Marabatío, pues yo la voy a abrir acá, acá, acá y acá. Y allá se fueron los maestros y empezaron con un sonido a vocear, a llamar a una reunión con la comunidad, porque es un gran principio que repetían todos los compañeros en todas las intervenciones. La escuela integral es la escuela de la comunidad y la comunidad es la que la sostiene, es decir, esa es la segunda condición política del sostenimiento del proyecto autónomo. Si no hay una integración con la comunidad, entonces el proyecto alternativo no se sostiene. Entonces su primer momento es ir a las comunidades, ir en las calles voceando, hacer las reuniones con la comunidad, pedirle a la comunidad de dónde se puede abrir, en qué local, en qué casa, con qué condiciones. Y luego vienen las condiciones que ellos llaman, estas son parte de las condiciones organizativas que se lanzaron, y luego vienen las condiciones pedagógicas que también se lanzaron como el borras, como decimos en México. Dijeron: bien, estamos en contra de los libros de texto, estamos en contra de las guías para los maestros, estamos en contra de todo el material que nos mandan desde arriba. Por lo tanto, nos lanzamos y vamos a construir todos nuestros materiales. Y vamos a empezar un poco al estilo freiriano, construyendo problemáticas, las problemáticas de la comunidad, y a partir de ahí construyendo los espacios educativos con los niños. Estas escuelas, el último aspecto que ellos tienen son lo que llaman las condiciones éticas, es decir, el compromiso de los maestros con los estudiantes, con la comunidad, de sostener el proyecto bajo cualquier condición. Y el compromiso, es decir, en términos del reconocimiento al intercambio que hay ético-moral, que es lo que hablaba la profesora Irma en ciertos momentos, con la comunidad, con los principios educativos y con una educación transformadora. Los compañeros han... un minuto, voy rápidamente. Les digo así para que se lancen todos a Michoacán y vayan a buscar estas escuelas y vayan a conocer directamente la experiencia y apoyar ahí a los compañeros con todo lo que puedan. Los compañeros han desarrollado también un trabajo con las comunidades porque tienen el concepto de que la escuela no es solo un lugar para enseñanza, no es solo un lugar para enseñar, para la enseñanza. La escuela es un centro comunitario también, al cual deben llegar a acudir gente de la comunidad, organizar procesos, venir a plantear problemas. La escuela sí no tiene horario, no tiene, nos decían los compañeros, desgraciadamente no tenemos horario a veces, tenemos que andar organizando talleres, viene todo el mundo, nos preguntan cosas, tenemos que estar todo el día abiertos. Es una comunidad, efectivamente, como decía, y con esto cerraría yo, el viejo dicho africano de que se necesita a toda una comunidad para enseñar a un niño. Creo que es lo que están haciendo los compañeros con un gran éxito. Gracias. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Están atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo.